Hola, buen día. Nosotros hablaremos sobre infecciones de las vías urinarias. Los integrantes que componen este equipo es Dani Acuña, Jennifer Rocha, Jessica González, Erika Gallegos, Nicolás Delgado, Giovanna Strato, Javier Aguilar y Berta Maurer. En etiología tenemos que las infecciones de las vías urinarias, por lo general, estas suceden cuando las bacterias entran dentro de la uretra y comienzan a propagarse hasta la vejiga, que es lo que hace que el sistema urinario está preparado para impedir la entrada de dichas bacterias, pero sin embargo a veces las defensas no pueden impedirlo y esto es cuando se producen. Las bacterias comienzan a proliferarse hasta convertirse en una infección totalmente desarrollada dentro de las vías urinarias, pero como agente principal y más frecuente en ambos, tanto en hombres como en mujeres, es la Escherichia coli. Esta es una bacteria que es responsable de un 75 a un 80% dentro de los casos de infecciones de vías urinarias, así como el 20-25% restante pertenecen a los proteus viralis, al proteus vulgaris, Klebsiella, Streptococcus fecalis y Pseudomonas aeruginosa. Sí, cuando se trata de una infección que ocurre dentro de la vejiga, esta principalmente es causada por la bacteria Escherichia coli, que este viene siendo un tipo de bacteria que se encuentra frecuentemente en el tracto gastrointestinal. Pero por el contrario, cuando se trata de una infección en la uretra, esta es una infección que se puede presentar cuando las bacterias del tracto gastrointestinal se van desplazando desde el ano hasta la uretra, y eso es lo que causa una infección de la uretra, pero también puede ser una infección de transmisión sexual. Hola, mi nombre es Berta Mayen. Yo les voy a hablar un poco sobre los microorganismos. Los microorganismos más involucrados están en el tracto urinario, que son las infecciones por la orina, que son las bacterias. También pueden ser causadas por ciertos hongos o virus. En este caso son menos comunes. La bacteria más común en infecciones del tracto urinario es la Escherichia coli o E. coli. Son bacterias o patologías que caen en la uretra o se extienden en la vejiga, que pueden ser causadas por infecciones urinarias de baja, llamada cistitis. La Prestococcus de grupo B también son microorganismos que pueden ingresar en el sistema urinario o también que a través de la uretra a su ausencia de poca higiene o en relaciones sexuales de carácter urinario o obstáculos o disfunciones del tracto urinario también puede ser por diversos factores que pueden tener los microorganismos. Por mi parte sería todo. A continuación les hablaré acerca de la epidemiología de infecciones de vías urinarias. Es la causa más frecuente de consulta. Es la primera causa de consulta en las mujeres de edad reproductiva. Es más frecuente en mujeres que en hombres. Su incidencia es de 3.000 casos por cada 100.000 habitantes. En personas mayores de 60 años, su incidencia es de 6.000 casos por cada 1.000 habitantes. 11 millones de mujeres son afectadas por alguna infección de vías urinarias. También se da en mujeres embarazadas. Su incidencia es del 8%. La mayor parte de estos casos se da comúnmente por el microorganismo de E. coli. También se puede dar por algún otro microorganismo como la Klebsiella, entre otras. Mi nombre es Erika Gallegos Galindo y voy a hablar sobre lo que es la patogenia de las infecciones del tracto urinario. En la fisiopatología de las infecciones del tracto urinario existen factores patogénicos, tanto del huésped como del germen responsable de lo que es la infección. En el organismo podemos encontrar lo que son los tipos de organismos que producen estas infecciones, la presencia de factor de virulencia y lo que es la expresión de factores de virulencia. En lo que es el huésped, encontramos lo que son los antecedentes genéticos, los factores de conducta de las personas, las enfermedades base de cada persona y los receptores específicos de tejidos. También encontramos lo que es la ecología vaginal, lo que es la anatomía, la retención urinaria y dispositivos médicos. Las infecciones urinarias van a depender de lo que es la virulencia de la bacteria. Una de estas bacterias causante de estas infecciones es la E. coli, que es la causante de más del 80% de estas infecciones. También va a depender de lo que es el tamaño del inocuo y de las alteraciones de defensa del huésped. En lo que son los factores de microorganismos, poseen características propias que facilitan la colonización y algunos de ellos son proteínas como la hemaglutina ubicada en el exterior de la membrana celular, estructuras como las fimbrias tipo 1 que son capaces de ligarse a estructuras ricas en manosa, como es el caso de la proteína TAM4, la cual se ubica en la orina humana, y bien la presencia de hemolicinas y factores necrotizantes citotóxicos que favorecen lo que es la patogenicidad del microorganismo. Una vez que se instaura el patógeno en las vías urinarias, se abre paso en el intersticio, lo cual genera una respuesta inmune con elevación de sustancias como lo que es la histamina, citocinas, entre otras. Todo esto lleva a un aumento de lo que es la permeabilidad vascular y activación de células endoteliales. Y al final, esta reacción química favorece lo que es la llegada del sistema inmune para hacer frente al patógeno, el cual estimula fimbrias nociceptivas que generan lo que es el malestar. Tanto en hombres como en mujeres, lo que es la ruta de acceso más sencilla para su colonización del microorganismo es la vía ascendente,
en donde hay un desplazamiento desde el recto o bien vagina en el caso de las mujeres hasta llegar a lo que es la vejiga. A continuación les hablaré acerca de la clasificación de infecciones de vías urinarias. Les hablaré en el primer término de la bacteriuria asintomática, es la presencia significativa de bacterias o microorganismos en orina sin síntomas. La infección urinaria baja no complicada también es llamada cistitis. Esta se acompaña de síntomas como lo es disuria, poliacuria, tenesmo vesical, generalmente sin fiebre, incontinencia urinaria de reciente instalación, dolor suprapúbico, hematuria, ausencia de secreción e irritación. Muchas veces también pueden llegar a presentar lo que es prurito. Infección urinaria alta no complicada, también es llamada pielonefritis. Aquí algunos de los síntomas es dolor en fosa lumbar, puño percusión positivo o signo de Giordano, la fiebre mayor a 38 centígrados, con o sin escalofríos, presenta náusea, vómito, con o sin síntomas de cistitis. A continuación les hablaré acerca de lo que es la infección urinaria complicada. Está asociada a un trastorno de anomalía estructural o funcional del aparato genitourinario, presencia subyacente que afecta al mecanismo de defensa huésped, predisposición a contraer infección o fracaso del tratamiento. La ITU recurrente puede ser por recaída o reinfección. La recaída principalmente se da por el mismo microorganismo que afecta al paciente. Es decir, por ejemplo, si el paciente presentó una infección de vías urinarias por el microorganismo de E. coli, la recaída es cuando este mismo E. coli se vuelve a presentar en otra ocasión, pero ese mismo microorganismo. Y la reinfección, en cambio, es por otro microorganismo. Es decir, si al principio el paciente se infectó con E. coli y vuelve a tener una infección de vías urinarias y es en reinfección, puede darse por otro microorganismo, como por ejemplo Klebsiella. El ITU asociado al catéter comúnmente pues se da en lo que es en el ámbito hospitalario en los pacientes. Se acompaña de algunos síntomas inespecíficos como lo es fiebre o fiebre intermitente, escalofríos, hipersensibilidad en flanco o suprapúbico, cambios en características de la orina y puede haber un deterioro mental. Y aquí a continuación pues le presentamos lo que son las IBU altas, que abarca lo que son los riñones y los uréteres, y IBU bajas, que es la vejiga, uretra y próstata. Es decir, aquí mismo se divide lo que es la parte inferior como superior. Hola, mi nombre es Nicolás y me tocó hablar sobre factores de riesgo y diagnóstico sobre infecciones de las vías urinarias. Bueno, comencemos. El primer factor de riesgo sería la actividad sexual. Las relaciones sexuales pueden aumentar el riesgo de infecciones de las vías urinarias porque la actividad sexual puede introducir bacterias en la uretra y aumentar la probabilidad de una infección. El segundo factor sería el sexo femenino. Así es, las mujeres tienen más probabilidad de desarrollar infecciones de las vías urinarias a comparación de los hombres, porque la uretra femenina es más corta y está más cerca del ano, lo que facilita el acceso de las bacterias al tracto urinario. El tercer factor sería la obstrucción del flujo urinario. ¿Qué quiero decir con esto? Cualquier condición que obstruya el flujo normal de la orina, como cálculos renales, agrandamiento de la próstata o anomalías estructurales del tracto urinario, aumenta el riesgo de padecer infecciones de vías urinarias. El cuarto factor sería catéter urinario. La presencia del catéter urinario, que es un tubo insertado en la vejiga para drenar la orina, facilita el acceso a bacterias, lo que puede aumentar la probabilidad de padecer de infecciones de vías urinarias. Ok, seguimos. El quinto factor sería la inmunosupresión. Las personas con un sistema inmunológico debilitado, ya sea por cualquier patología médica como el VIH, el SIDA, la diabetes no controlada o inclusive el uso de medicamentos inmunosupresores, tienen un mayor de riesgo a desarrollar infecciones de vías urinarias. El sexto factor, sería la higiene inadecuada. Una higiene inadecuada íntima, como no saberse limpiar, por ejemplo, de atrás hacia adelante después de ir al baño, puede facilitar la introducción de bacterias en la uretra, y el cual aumentaría el riesgo de infecciones de vías urinarias. Y el séptimo factor, por último, sería la retención urinaria. La incapacidad para vaciar completamente la vejiga puede aumentar el riesgo de infecciones de las vías urinarias, ya que las bacterias pueden multiplicarse en la orina actual, que sería la orina residual. Hola, buen día. Soy Alexandra Medrano y les voy a hablar un poco sobre la anatomía del sistema urinario. El sistema urinario está compuesto por los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra, los cuales filtran la sangre y posteriormente producen, transportan, almacenan y excretan orina, que son desechos líquidos, de forma intermitente. Este sistema se divide en dos partes, que es la parte superior, que sería la abdominal, y la parte inferior, que es la parte pélvica. En la parte superior tenemos a los riñones, que son órganos pares que filtran la sangre y producen orina, reabsorben sustancias útiles como son los electrolitos, aminoácidos, eliminan los desechos en la orina de alimentos, medicamentos y toxinas. La cara superomedial de cada riñón, como podemos ver en la imagen, normalmente hace contacto con la glándula suprarrenal, que se le conoce como gorrito. Hay uno a cada lado de la columna vertebral, a nivel de las vértebras, de 12 a L3. Miden aproximadamente 10 centímetros de largo, 5 centímetros de ancho y 2.5 centímetros de grosor.
Están irrigados por la arteria renal, una rama colateral de la arteria aorta abdominal, y son drenados por las venas renales. Los riñones están inervados por el plexo renal. Este plexo recibe aportes desde el sistema nervioso simpático proveniente de los nervios esplácnicos torácicos para la regulación del tono vascular, el sistema nervioso parasimpático a través del nervio vago. El hígado, el duodeno y el colon ascendente están por delante del riñón derecho. El riñón derecho está separado del hígado por el receso hepatorrenal. Del otro lado está el riñón izquierdo, que está relacionado con el estómago, el vaso, el páncreas, el yeyuno y el colon descendente. En el margen medial cóncavo que tiene el riñón hay una hendidura vertical, que sería el hilo renal, por donde entra la arteria renal y sale la vena renal y la pubis renal. El hilo renal es la entrada a un espacio dentro del riñón. El seno renal, que está ocupado por la pelvis renal, cálices, vasos y nervios y una cantidad variable de grasa. Después están los uréteres, que existen 2 uréteres en total. Cada uno es de 25 a 30 centímetros de longitud, son estrechos y transportan la orina por contracciones peristálticas, desde el riñón hasta la vejiga urinaria. Van desde el vértice de la pelvis renales ubicadas en los hilos de los riñones, pasando por encima del borde pélvico en la bifurcación de las arterias ilíacas comunes. Luego corren a lo largo de la pared lateral de la pelvis y entran en la vejiga urinaria. La porción abdominal de los uréteres es irrigada por las arterias renales y es drenada por las venas renales hacia la vena gonadal testicular en los hombres y ovárica en las mujeres. En la parte pélvica de los uréteres están irrigadas por las ramas de las arterias ilíacas común y ilíacas internas y ováricas. La inervación de los uréteres proviene de 2 divisiones del sistema nervioso autónomo. La salida toracolumbar desde T10 a L1 y provee inervación simpática por medio del plexo renal y ganglios. Próximamente por el ramo renal y uretral superior del plexo intermesentérico, en el segundo segmento por el ramo uretral medio del plexo intermesentérico. En la pelvis menor y el uréter recibe inervación parasimpática de los nervios esplácnicos pélvicos y del plexo hipogástrico inferior. Luego vamos con la segunda parte, que es la parte inferior, que sería la pélvica, en donde se encuentra la vejiga urinaria. Esta es una víscera hueca con fuertes paredes musculares que se caracteriza por su distensibilidad. Las paredes de la vejiga están compuestas principalmente por el músculo detrusor. En los hombres, hacia el cuello de la vejiga, las fibras del músculo detrusor forman un esfínter involuntario llamado esfínter uretral interno. Este esfínter se contrae durante la eyaculación para prevenir la eyaculación retrógrada, que es decir, el reflujo de la eyaculación del semen hacia la vejiga. La vejiga está irrigada principalmente por las ramas de las arterias ilíacas internas y drenada por las venas ilíacas internas. Está inervada por fibras simpáticas y parasimpáticas de varias regiones. El sistema nervioso parasimpático es el que actúa en la S2 y S4 y el nervio es el pélvico, que inerva la vejiga, siendo responsable de su capacidad contráctil. Después nos vamos con la última parte, que sería la uretra. La uretra es un tubo que transporta la orina desde la vejiga urinaria hasta el exterior del cuerpo. La uretra masculina puede llegar a medir más o menos de 18 a 22 centímetros de largo. La función adicional es transportar el semen después de la eyaculación y esta tiene 4 partes. La primera parte es la parte intramural, la segunda la parte prostática, la tercera la parte intermedia y la última sería la uretra esponjosa. Esta puede llegar a medir 15 centímetros de largo. Está irrigada principalmente por ramas prostáticas de las arterias vesical inferior y rectal media. Es drenado por el plexo venoso prostático. Ahora, en la uretra femenina, mide aproximadamente 4 centímetros de largo y 6 milímetros de diámetro. Pasa inferiormente desde el orificio uretral interno de la vejiga urinaria, posterior y luego interior a la sínfisis púbica hasta el orificio uretral externo. La uretra se divide en 3 porciones, proximal, medial y distal. La última desemboca en el canal vaginal formando el conducto o canal urogenital. Está irrigada por la arteria pudenda y vaginal internas y se drena por las venas pudendas. La inervación se origina en el plexo venoso vesical, el cual provee inervación visceral, y el nervio pudendo, que provee la inervación somática. Se extienden desde los cuerpos celulares en los ganglios espinales de C2 a C4. Hola, buenas tardes. A mí me toca hablar respecto a lo que es el cuadro clínico de infecciones de vías urinarias en el paciente. Vamos a hablar prácticamente de lo que es la sintomatología en el paciente, donde podemos encontrar un cuadro de irritación de la micción. Vamos a encontrar lo que se conoce como poliacuria. Esto nos va a manifestar que el paciente va a tener cuestiones miccionales intermitentemente muy continuas en espacios de tiempo. Vamos a poder también encontrar que este paciente va a manifestar una urgencia al momento de querer miccionar. El paciente no va a tener la capacidad de poder tolerar o retener, ¿verdad? Lo que es el proceso fisiológico de necesidad de eliminación. Asimismo, va a presentar también nicturia, el cual el paciente, cuando se encuentre consiguiendo el sueño fisiológico, el paciente va a tener esa discapacidad de no poder retener
lo que es la necesidad de eliminación. Asimismo, también vamos a encontrar dolor al orinar. Debido al proceso infeccioso e inflamatorio que va a suceder a través del meato urinario, que es por donde es la vía endógena, ¿verdad? Donde se ingresa el proceso infeccioso y va ascendiendo hasta hacia las vías urinarias superiores y se va diseminando, donde vamos a poder encontrar esa terminación en nervioso donde se va a manifestar el ardor al orinar. Es debido al epitelio donde están los meatos urinarios que nos va a poder dar este dato. También vamos a poder encontrar que existe un dolor en la región suprapúbica, es un dolor que se refiere de tipo punzante. También vamos a poder encontrar la incontinencia en la urgencia, como lo mencionamos anteriormente. Va a haber datos clínicos de macturia, tanto macroscópica como microscópica. Esto es debido al proceso infeccioso inflamatorio que va sucediendo a través del epitelio de los meatos urinarios. Vamos a encontrar también que en las mujeres suele iniciarse después de las prácticas sexuales. Esto se conoce como la cistitis de lo que es la luna de miel. Continuando con el tema, vamos a poder encontrar que esto, si llega a exacerbar, esto se va a manifestar como síndromes y vamos a encontrar el síndrome urinario como lo es la cistitis y la pielonefritis. En la cistitis vamos a encontrar el aumento, ¿verdad? El aumento de la frecuencia y la urgencia miccional y acompañado de disuria, y en la pielonefritis esta se va a asociar a un síndrome sistemático como lo es fiebre, escalofríos. Ok, continuamos con el diagnóstico. El diagnóstico, tenemos número 1, historial médico y los síntomas. Número 2, análisis de la orina. Número 3, examen físico. Y número 4, estudios de imagen. Para un buen diagnóstico de infecciones de vías urinarias. En el número 1, en historial médico y los síntomas sería dolor o ardor al orinar, sería la necesidad frecuente de ir al baño, podría ser también una orina con un mal olor, podría ser también dolor en la parte inferior del abdomen, entre otros. Número 2, análisis de orina. En análisis de orina podríamos encontrar glóbulos blancos, glóbulos rojos y bacterias. Haciendo una muestra de orina y llevándola al laboratorio, donde se presenta esto, hay probabilidad de que padezcan infecciones de vías urinarias. Número 3, en el examen físico. Aquí en el examen físico pusimos un esquemita donde haces puño percusión renal llamado signo de Giordano, donde si hay percusión, ponemos al paciente boca abajo, hay percusión ubicando la vejiga y hay percusión y el paciente presenta dolor, sería un signo positivo para que el paciente padezca de infecciones de vías urinarias. En cambio, si es negativo y no presenta dolor, podría no padecer de infección de vías urinarias. En número 4 serían estudios de imagen. En estudios de imagen podríamos pedir una ecografía renal o podríamos pedir una tomografía computarizada, donde si vemos que hay una obstrucción en el flujo de la orina, podría el paciente padecer de infecciones de vías urinarias. Bueno, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miriam Giovanna Díaz Cerrato. Voy a hablar sobre el tratamiento en infecciones de vías urinarias. Para una cistitis no complicada, el tratamiento es antibiótico fosfomicina 3 gramos por un día, nitrofurantoína 100 miligramos cada 12 horas por 5 a 7 días, ciprofloxacina 500 miligramos cada 12 horas por 3 días, trimetoprima, sulfametoxazol 160 sobre 800 miligramos por 3 días. Para pielonefritis con náusea y o vómito, se utiliza ciprofloxacina 500 miligramos cada 12 horas por 3 días, amoxicilina clavulánico 500 miligramos cada 8 horas por 3 días, cefalosporina cada 8 horas por 3 días, cefalosparina 250 miligramos cada 6 horas por 5 días, sin náusea y o vómito, ciprofloxacina 500 miligramos cada 12 horas por 3 días, amoxicilina clavulánico 500 miligramos cada 8 horas por 3 días. Para complicadas, el tratamiento va a ser según la gravedad de la enfermedad, con una duración de 7 a 14 días en relación a la patología subyacente. Antibiótico recomendado, fluoroquinolonas para atrofia muscular sistémica. En caso de fracaso, carbapenem. Sería todo. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Berta Mayen. Yo les voy a hablar un poco sobre los tratamientos en el embarazo de infecciones urinarias. Son 5 puntos importantes. El primer punto sería la prevención, es investigar los antecedentes de infecciones urinarias previamente a la confirmación del embarazo. Uno de los puntos también sería modificar el estilo de vida del paciente con una buena dieta y ejercicio. También después de terminar el acto sexual, se les recomienda el consumo de líquidos a 2000 mililitros. Y también de técnicas de limpieza urogenitales. Como segundo punto sería la detección del tamizaje de bacterina asintomática con el ego entre las 12 y las 16 semanas de gestación. También como diagnósticos se busca de manera intencionada síntomas y síntomas de infecciones urinarias. En cada consulta se debe solicitar un neurocultivo para un adecuado diagnóstico y tratamiento. Como tratamiento se recomiendan los antibióticos bacterianos asintomáticos durante un periodo de 7 a 4 días, los cuales los medicamentos son la amoxicilina durante 6 horas de 500 miligramos durante 4 días a 7 días. Es un esquema recomendado. También el uso de la nitrotroína es una dosis de 100 miligramos durante 6 horas y un lapso de 7 a 4 días. También en la combinación de la amoxicilina entre 500 miligramos cada 6 horas durante 4 a 7 días aproximadamente. Se lo recomiendan los doctores y criterios de referencia son faltas de tratamiento,
Antibióticos en la primera línea de infecciones urinarias en el tracto urinal. Esto quiere decir que a veces la amoxicilina, no en todos los pacientes con infecciones urinarias en el embarazo, tienen buenos resultados y que un médico general o un ginecólogo podrá dar otro tratamiento adecuado. Por mi parte sería todo.